Vamos a entrar un poquito en materia, pero muy sencillo, muy por encima. No vamos a profundizar mucho, ¿vale? Simplemente comentar que hay una gran diferencia a la hora de hablar de los roles que cumplen los Pokémon en el formato dobles y en el formato de singles, ¿vale? En el formato de singles se construyen los equipos de una manera diferente. En el formato de singles, digamos que los Pokémon cumplen ciertos roles dentro del equipo y dependiendo del enfrentamiento de qué Pokémon tengan delante o de lo que haya acontecido en el combate, en el último turno así, pues vas a decidir jugar un Pokémon, jugar otro o tal. En dobles esto no pasa tanto. En dobles se buscan equipos que tengan sinergias entre ellos, que se apoyen bien en coberturas, en tipos y tal. Entonces hay una clara diferencia que yo diría que es que en singles podemos hablar de roles de los Pokémon y aunque en dobles, en VGC y tal, también cumplen roles los Pokémon, se suele hablar un poquito más de cores, ¿no? De núcleos del equipo y tal. Y esos núcleos van definidos por, o bien que se apoyen por tipo de Pokémon entre ellos, o bien que tengan una sinergia específica por su habilidad o por sus movimientos que tienen disponibles, etcétera, etcétera. Vale, entonces hoy vamos a hablar muy por encima, muy básico. Os recuerdo que esto es tutorial básico de Pokémon competitivo, de los roles más importantes en el formato singles, que es 1 contra 1, que es lo que se suele jugar en Smogon, ¿no? La categoría Overuse, Ubers, Underuse, Neveruse, bla 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 bla. Vale, esto muy sencillito, muy sinchelo. ¿Vosotros qué entendéis por roles de Pokémon en singles? El papel que cumplen, ¿no? El rol significa como papel interpretado, ¿no? El papel que interpretan en el equipo, ¿no? De sweeper y tal, claro. En Showdown, tal. Líder, tank, sweeper, ball breaker, exactamente. Support, pivot y tal. Vale. Defensivo físico, eso entraría tal. Revenge killer, correcto. Vale. Guay. Aquí vamos a hablar en un principio muy por encima. Ya profundizaremos más, ¿vale? Por lo tanto, no vamos a tocar tantos palos como ha hecho Misaka, ¿vale? Por ejemplo, support lo vamos a comentar, pero no tenemos una sección de support. Ya lo comentaremos, esto lo vamos a ir ampliando. Speed Control, 3/4 de lo mismo, porque Speed Control puede ser support, puede ser tank y tal, pero su función es controlar la velocidad. Como es un rol más específico, vamos a hablar de los roles muy generales y vamos a hablar dentro de cada rol de un poquito las variantes que puede tener, simplemente nombrarlas, ¿vale? Entonces aquí vamos a hablar simplemente de la generalidad, de los más básicos. Y dentro de esos, pues de manera verbal comentamos algún otro y ya más adelante entraremos en profundidad en los tipos de cada uno de estos roles y las casi infinitas variantes que puede haber, ¿vale? Vamos a empezar con los sweepers. Sweeper en inglés significa barredor, barrendero, ¿vale? Pero aquí como no, barrendero tiene en español la acepción de una persona que trabaja barriendo, vamos a llamarles barredores. Y barredores se llaman así porque se dedican a barrer el equipo rival, básicamente. Su función es barrer el equipo rival, no tiene más. Vamos a hablar un poquito de los objetos más usados en cada uno de los roles, de los movimientos, no de los movimientos del nombre de los movimientos, sino del tipo de movimientos que se suelen usar más, del tipo de habilidades que se suelen usar más, de cómo se suelen optimizar sus estadísticas y un par de ejemplos. Los objetos más usados. Siempre aquí hay excepciones y siempre va a haber variantes y siempre va a haber Pokémon que para optimizarlos no entren dentro de esta regla, ¿vale? Estamos hablando de manera muy general, repito, y ya no voy a repetir más con esto. Los objetos más utilizados en los sweepers o los más estándar, los que siempre van a funcionar, van a ser el pañuelo elección, la cinta elección, las gafas elección o la vida esfera, ¿vale? ¿Por qué? Un sweeper, lo que buscas en él es que tenga mucho ataque, mucha velocidad, o que de alguna manera, dependiendo de la especie del poke o de cómo esté planteado el equipo, de alguna manera tenga facilidad para bustearse y aprovechar ese busteo para literalmente barrer el equipo rival, hacer el mayor daño posible y si puede matar a 6, mejor que a 5, ¿vale?
Entonces, estos objetos ayudan muchísimo a eso. Siempre va a haber excepciones, hay Pokémon Sweepers que se pueden jugar de otra manera y tal, pero estos son objetos que siempre le van a funcionar a la mayoría de Sweepers, ¿vale? El pañuelo elección a aquellos que tengan mucha potencia ofensiva, pero que necesiten apoyo por el lado de la velocidad. La cinta elección y las gafas elección, al contrario, aquellos que tengan buena velocidad, pero que igual, con un poquito de apoyo por el lado del daño, puedan hacer mejor su trabajo. O la vida esfera, en el caso de que tengan que bustearse un poquito, que necesiten colocar algún movimiento de estado o algo así, cosa que no les permite hacer estos objetos elección, ¿vale? Los movimientos que se suelen ver en los sweepers son movimientos que bustean el daño y la velocidad. Movimientos que tienen 90 o más de potencia. Hay excepciones, obviamente. Hay excepciones. Hay algunos movimientos 80 de potencia que pueden funcionar muy bien y se pueden usar muy bien. Pero normalmente movimientos de 90 o más de potencia. También se suelen usar movimientos con stab. Es bastante importante casi siempre en este tipo de rol competitivo llevar al menos un movimiento con stab para que vea afectado el multiplicador del stab al daño total del movimiento. Y también se pueden ver con movimientos prioritarios, con movimientos que van antes en el bracket de prioridades, ¿vale? Como por ejemplo velocidad extrema, como por ejemplo yo que sé, Aqua Jet, etcétera, etcétera, ¿no? El Sucker Punch, etcétera. Pero bueno, básicamente estos son los tipos de movimientos que más se van a intentar priorizar a la hora de construir un sweeper. ¿Qué habilidades suelen tener estos pokés que suelen cumplir estos roles? Suelen tener habilidades que de alguna manera les aumenta la velocidad en ciertas condiciones. Habilidades como clorofila, habilidades como nado rápido, habilidades que le permiten escalar en daño. Aquí yo creo que si digo esto a todo el mundo le viene a la cabeza Kartana, ¿verdad? Kartana es un poke que la habilidad que tiene cuando mata le aumenta la estadística más alta que tiene, que normalmente es el ataque, y bueno, con esto se convierte en una auténtica máquina de matar. O también habilidades que de alguna manera penetran las defensas rivales, o bien porque hacen crítico, o bien porque, pues como es el caso de Dragapult, por ejemplo, ignora las pantallas, ignora el sustituto, etcétera, ¿no? Exactamente, en el caso de escalada de daño, aumento de velocidad, provocar lo que se conoce como snowball, ¿no? Una bola de nieve. Es decir, que cuanto más mata, más fácil le sea matar. O cuanto más mata, pues más rápido sea y tal, ¿no? Tenemos un ejemplo, por ejemplo, podría ser Blaziken, con su habilidad Speed Boost, puede llegar a ser muy buen sweeper. Y normalmente son pokés que a lo mejor, algunos más, otros menos, pero no se caracterizan por ser un portento defensivamente. Si son buenos defensivamente va a ser por typing y no tanto por estadísticas. Aquí vamos a ver que hay Pokémon que con ciertas builds, con ciertas construcciones, van a servir tanto de sweeper como de Revenge Killer, ¿vale? Revenge Killer es otro de los roles que tengo aquí preparados, ¿vale? Se parecen bastante a los sweepers, se parecen bastante. Lo que pasa es que el Revenge Killer puede ser todavía más squishy. O sea, puede ser todavía más débil defensivamente. ¿Qué estadísticas se le suelen potenciar a estos? Easy, ¿vale? Se le suele maxear, estamos hablando en singles. Se le suele maxear el ataque o el ataque especial, en caso, bueno, de que sea atacante físico o atacante especial, y la velocidad, ¿vale? Puede existir alguna excepción a esto, pero es muy raro, y es que sea un sweeper mixto, ¿vale? Que ataca por el lado especial y por el lado físico. Entonces en ese caso a lo mejor hay pues planteamientos que no le amplificas tanto la velocidad para amplificarle más en los ataques, o movidas así, pero eso es muy concreto y normalmente los sweepers son o físicos o especiales. Es raro ver un sweeper mixto, pero bueno, ya hablaremos de eso, ¿vale? Y algunos ejemplos que tenemos pues son Pokémon que tienen mucha facilidad para bustearse, mucha facilidad para tener presencia ofensiva en el campo, y bueno, he decidido poner estos tres, pero hay un montón, ¿vale? Y de hecho, algunos de estos pueden cumplir varias funciones, pues en función de cómo tenga repartidas las estadísticas, de qué movimientos lleve y de qué objetos lleve. Un claro ejemplo es Dragonite, por ejemplo, ¿no? Dragonite puede ser sweeper, muy buen sweeper, de hecho, pero también se puede llevar un Dragonite de pivote, un Dragonite de coberturas con más bulky y tal, ¿no? Pero bueno, en este caso, Garchomp, por ejemplo,
Garchomp es un Pokémon muy rápido de por sí, que le puede sacar muchísima ventaja a los stabs que tiene, pega durísimo y con movimientos como Danza Espada puede colocarse en la locura. Puede hacer un movimiento también que se boostee la velocidad como es Scale Shot, mezclado con un Danza Espada, adiós, se acabó tu equipo. Normalmente son movimientos de 90 o más de potencia. Si os fijáis, os suele atacar normalmente con terremoto o con movidas muy duras y tal, ¿no? En este caso, Garchomp no tiene movimiento de prioridad. Solo jodería, también te digo. Tapu Koko también entraría. Tapu Koko puede entrar en Sweeper o en Revenge Killer perfectamente. Sí, perfectísimamente. Tapu Koko, como es un Pokémon muy rápido, que aparte tiene la peculiaridad de que prácticamente siempre que entra al campo va a haber un campo eléctrico, porque él lo pone, entonces ve potenciado su stab eléctrico con el campo, es muy rápido, entonces te puede funcionar de Sweeper o de Revenge Killer también muy bien. Al igual que lo que comentaba Ángel antes de Tapu Lele, que puede ser Sweeper especial perfectamente, pero también la puedes aplicar la función de Revenge Killer, ¿no? Me acabas de matar un poco y tienes la mitad de la vida. Entra Tapu Lele y te finiquita, ¿no? Vamos a ver que esos dos roles se parecen bastante. De hecho, cuando lo estaba haciendo estaba dudando si meter Revenge Killer o no. Pero bueno, como es un nombre muy popular y tal, y se habla muchas veces de Revenge Killer, Revenge Killer, pues vamos a meterlo. En el caso de Volcarona, normalmente este Poké es muy dependiente de su movimiento de busteo, que es danza aleteo, Quiver Dance, ¿no? Es cierto, pues mira, lo que decía Frank, que en el caso de Volcarona, jugarlo con estos tres objetos de aquí igual no es lo más aconsejable, pero sí con la vida esfera puede estar bien. Lo que pasa que como las rocas tienen mucha presencia en competitivo, en el caso concreto de Volcarona se le debería intentar meter las Heavy Duty Boots, porque le puede hacer mucho daño el entrar a la batalla. Igualmente estamos ante un Poké que se bustea el daño y la velocidad con un movimiento. Ataca siempre con movimientos de 90 o más de potencia, y normalmente con stab, porque casi siempre lleva zumbido, casi siempre lleva el Fairy Dance o la lanzallamas o una cosa así. Y en este caso tampoco tiene movimientos prioritarios, solo jodería que Volcarona pegara con prioridad. Y en el caso de Dragonite es un arquetipo un poquito diferente, ¿no? En el caso de Dragonite es verdad que tiene acceso a Danza Dragón, de hecho un Dragonite Sweeper casi siempre te lo vas a encontrar con Danza Dragón, pero también te lo puedes encontrar con la Choice Band directamente, y eso sí, que algo que siempre va a tener va a ser Extreme Speed. El Dragonite Sweeper siempre va a tener velocidad extrema, que es un movimiento con alta prioridad. A mí los tres me parecen muy buenos sweepers. Obviamente aquí yo he puesto tres, hay tres en cada rol, ¿vale? Pero hay decenas de Pokémon diferentes, e incluso hay Pokémon que en una generación cumplen un rol, en la generación siguiente se adaptan a otro rol, en otra generación tienen otro rol totalmente diferente y tal. Eso puede ocurrir con algunas especies, que lo sepáis. Si alguna diferencia podemos puntualizar entre Sweeper y Revenge Killer, es que el Revenge Killer se puede permitir ser muy malo defensivamente o tener un typing muy malo defensivamente, que mientras cumpla con la función de ser muy rápido y pegar muy duro, ya lo hace bien. Ahora, el Sweeper puede ser ese Pokémon muy squishy, pero si es un Pokémon con mucha potencia, mucha velocidad, o que se puede boostear la potencia o la velocidad de alguna manera, y tiene, o por typing o por estadísticas o por lo que sea, un poquito de bulk, es yo lo que diría que es un real Sweeper, ¿vale? En el caso de Volcarona, Volcarona tiene una debilidad por 4 a roca, pero es que con Quiver Dance se boostea la defensa especial, puede llegar a ser un bicho que no seas capaz de tirar. En caso de Garchomp, tiene una debilidad por 4 a hielo, pero es que el hijo de puta, cuando le pegas, te devuelve daño y las estadísticas son de pseudo legendario. En el caso de Dragonite, tiene multi-scale, por lo tanto, one-shotear un Dragonite es muy complicado cuando está a full vida. Entonces esto yo creo que son ejemplos de sweepers puros. Entonces he querido poner estos porque me parece como más sweeper, el arquetipo propio de sweeper, ¿no? Pikachu es sweeper, por supuesto. El mejor sweeper, de hecho. Sobre todo porque tiene el poder de la amistad.